Efectivamente, el tema de hoy es la sinodalidad aplicada a la renovación misionera de nuestras comunidades. Pero yo no voy a dar un recetario. Si alguien espera un recetario, no lo voy a decir, porque cada contexto es distinto y no viene de arriba abajo, sino de abajo arriba. Entonces, voy a dar algunas pautas, algunas claves en las que cada uno podrá desarrollarlo. Yo no sé esto si funciona, habría que ver. Ahí va. Vamos a ver. Ahí va. Sí, funciona todo perfectamente. Como introducción, ¿recuerdan de los personajes que aparecen en los relatos de la Pasión? Hay un personaje secundario, un secundario de lujo, un tanto sorprendente, con un cariz negativo que aparece, y es Barrabás. Barrabás. Ahí el pueblo de Israel tiene que hacer una elección entre Jesús y Barrabás. Los padres de la Iglesia, creo que era San Ireneo, dice que Barrabás se llamaba Jesús también, de nombre. Barrabás, Bar-Abá, hijo del Padre, Bar-Abá. Es como un espejo. Es como un espejo, nos revuelve otra imagen de Jesús, con criterios mundanos. Es el Jesús mundano, el Jesús violento, el Jesús líder político, el Jesús jefe, renovador político, renovador del pueblo. Es el otro Jesús, desdoblado, es una imagen borrosa, hecha desde los criterios del mundo, de los criterios mundanos. Y hay que hacer una elección, y también la elección viene, somos nosotros también los que la tenemos que hacer. ¿A quién preferís? ¿A este líder político, un capopopolo que dicen los italianos? ¿O al profeta desarmado y fracasado de Israel? La elección no había duda, la elección siempre fue clara. Claro que Barrabás, por supuesto, por supuesto. Y nosotros, también nosotros debemos escoger. Y tantas veces, también nosotros escogemos a Barrabás. Jesús de Nazaret nos desasosiega. Nos parece que está bien los principios, pero en la realidad nos dejamos guiar por los criterios del mundo. Tantas veces. Y hay que entrar en los criterios del Evangelio, que son muy distintos. ¿Qué nos dice el Evangelio? Hay que morir para vivir. Hay que perder para ganar. El último es el primero y el niño es el más importante. Esto no cuadra. Esto no nos va. No nos va. Y también nosotros, no claramente, nosotros decimos y cantamos, ¿no? Es el Señor Jesús contigo, te seguiré siempre. Pero en la realidad, nuestra oración, nuestra elección, muchas veces también es por Jesús Barrabás, el Hijo del Padre borroso, tamizado por los criterios del mundo. ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo podemos seguir a Jesús? Primero está la elección. El Señor nos elige, nos llama. Hay que escuchar su llamada. Debemos escuchar su llamada. Estar dispuestos a seguir los criterios del Evangelio, a orientarnos por otros criterios, pero en la práctica, en la realidad. Muchas veces, ya digo, la teoría sí, pero nos falta la práctica, lo concreto. Se nos ha metido el mundo, estamos medio envenenados por el mundo, por los criterios mundanos, el éxito, el poder, Barrabás. También debemos, ayer escuchábamos, dejarlo todo. Todo es todo. Y lo primero, nosotros mismos. Es decir, ponernos en sus manos, con total confianza. Porque en muchos momentos somos nosotros los que queremos controlar. Y tantas veces somos nosotros los que queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. A veces nuestra oración es esa. Nuestra oración es decirle al Señor lo que creemos nosotros que debe hacer. Es un empleado nuestro, un empleado
que no siempre cumple lo que nosotros queremos, pero somos nosotros. Y nuestra oración es esa, decirle al Señor, ¿cómo quiero yo que actúe? Actúa de esta forma. Hay que dejarlo todo y hay que dejarnos, fiarnos de Él, sabiendo que no controlamos nosotros. El sabernos elegidos, escuchar la llamada del Señor, dejarlo todo para seguirlo, para seguirlo. Ahí tenemos el dinamismo del Evangelio, el movimiento que decíamos ayer. El Espíritu Santo nos mueve, nos saca de nosotros mismos. La Iglesia en salida. De ahí habremos estado hablando de la parroquia evangelizadora, es decir, de la comunidad que evangeliza, del cristiano que evangeliza. Tiene que evangelizar necesariamente. La fe es una dimensión dinámica para nosotros, no nos cierra en nosotros mismos, no nos bloquea. De lo que dijimos ayer, recordamos algunos aspectos. Hablábamos de la centralidad de Cristo. Cuando éramos niños, aquí nos han hablado de profesores y a mí me gustaban los planetas. Me parecía un mundo maravilloso. Sabemos que el Sol es el centro del sistema solar y los planetas giran alrededor del Sol. Conforme se van separando del Sol, ¿qué ocurre? Se enfrían, son más fríos. Nos ocurre a nosotros lo mismo. Cristo es el centro. Conforme nos vamos separando de Él, haciendo un Cristo teórico o de mandamientos o de libros, nos vamos separando, nos vamos enfriando. Se nos enfría el corazón, se nos enfría la vida. Entonces debemos volver a Cristo. Hablamos ayer de la centralidad de Cristo, de la experiencia, Cristo hay que experimentarlo porque es una persona viva, la experiencia de Cristo. Hablábamos también de la reforma. La reforma es esto, volver a Cristo. Y si no hay reforma, volver a la forma original, no hay renovación. La renovación será falsa, será periférica. Solamente la reforma nos lleva a la renovación. Hablábamos también de la prioridad y centralidad de la caridad y del amor como clave de la vida cristiana. En esto conocerán que sois mis discípulos. No en otra cosa, no en otra cosa. En el amor que os tenéis los unos a los otros. Es decir, que hay comunidad, hay comunión en el amor. La comunión es en el amor siempre. No os conocerán que sois cristianos por otra cosa, por otra realidad, ni por vuestras obras, ni por lo que estáis haciendo, sino por el amor. Y recordamos la bella expresión de San Juan de la Cruz: al atardecer os examinarán en el amor, no en otra cosa. No te preguntarán ni siquiera cuánto éxito has tenido en la vida, sino cuánto amor hubo en tus acciones, en tus opciones. Es decir, cuánta presencia de Dios hubo, porque Dios es amor. No es otra cosa, y solamente el que ama conoce a Dios. Eso es lo que estuvimos comentando. Y luego comentábamos también pues, esas dificultades que podemos tener en todo eso y las centrábamos en tres. Hoy se nos han comentado otras, por supuesto que sí, están incluidas. Yo me refería en este tema de renovación sinodal, sobre todo a esa dificultad que viene del envenenamiento ideológico, a veces tan presente en el mundo actual, en la sociedad actual. Hablábamos también de la ignorancia y hablábamos del miedo egoísta, que a veces las tres se dan juntas o se pueden dar una u otra. Y eso nos paraliza, o sea, nos bloquea. Y hablábamos cómo el primer paso para abrirnos a todo lo que viene de Dios es siempre la humildad, sentirnos necesitados de Él, saber nuestro puesto y cuál es el puesto de Dios y la importancia que tiene el Señor en nuestra vida. Es esencial la humildad, que no nos pase, como decían, ¿no?, que les pasaba a las monjas de Port Royal, aquellas jansenistas, que decían que eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Ojo, no se trata solo de cumplir, ser, comernos los santos, cumplir todo perfectamente. Cuánta humildad hay en nuestro corazón. Necesitamos a Dios, si no estamos alejados, si no nos hemos alejado del planeta. Muy bien, pues también he puesto tres. La primera, la misión como finalidad sinodal. Ya he dicho, la sinodalidad no es una finalidad en sí misma. No es una finalidad en sí misma, sino que se resuelve en el impulso evangelizador
que nos impulsa a comunicar la buena noticia que hemos recibido y en la que vivimos. Es el número 32 del documento final. Por eso, el objetivo del proceso sinodal es lograr un nuevo impulso misionero. Es el número 3, considerando que todo bautizado está llamado a ser protagonista de la misión, ya que todos somos discípulos misioneros. Sinodalidad y misión están íntimamente ligadas. La misión ilumina a la sinodalidad y la sinodalidad empuja hacia la misión. El número 4 del documento final. El documento final pone de relieve 3 aspectos en lo que se refiere a la misión. Nuestra misión es participar de la misión de Cristo. No hay que inventar otra cosa. El Evangelio es Cristo, es la buena noticia. Cristo es la buena noticia. Por lo tanto, es participar de esa misión de Cristo, nada más y nada menos. El Señor a lo que nos llama es eso, a estar con Él y a comunicar la buena noticia al mundo. La sinodalidad no nos orienta hacia una iglesia cerrada y autorreferencial. Al contrario, nos abre a la misión evangelizadora, a presentar y comunicar, y nunca insistiremos suficientemente en esto, una persona viva, una persona viva. Nadie se enamora de una idea, nadie se enamora de un mandato, nadie se enamora de un muerto. Hay que comunicar a Cristo vivo, una persona viva, Cristo resucitado. Esa persona, y lo comunicamos porque la conocemos a esta persona por experiencia, una experiencia que llena de sentido nuestra misma existencia y da respuestas verdaderas a las preguntas, necesidades y deseos de todo ser humano en este momento histórico. San Pablo, Jesús es el sí de Dios, es la respuesta, también el concilio habla de esto, la respuesta a todos los interrogantes, a todas las necesidades, a todos los problemas, a todo, la respuesta es Cristo Jesús, Cristo resucitado. Él es la respuesta. Y nosotros, unidos a Cristo, teniendo esa experiencia de Cristo, nos transformamos en Él, nos transformamos en Cristo. Y damos testimonio del Cristo vivo en medio del mundo. Es participar en la misión de Cristo, la misión salvífica de Cristo. Segundo, ofrenda de misericordia. Hemos sido llamados individualmente y como comunidad para dar testimonio del Señor resucitado, ofreciendo a toda persona, sin exclusión, la misericordia y el amor del Padre. Es el número 140 del documento final. Ofreciendo a toda persona, sin excluir a nadie. De ahí el Papa Francisco, el todos, todos, todos. Y estábamos en el sínodo, en el sínodo de los obispos, y en un momento, antes de él llegaba el Papa Francisco 3/4 de hora antes de las asambleas. Y para que todo el que quisiera pudiese acercarse a él, pudiese hablarle, pudiese tener una paciencia infinita. Y ahí estaba. Entonces yo estaba por ahí y algunos le preguntaron, en un grupito le preguntaron al Papa Francisco, ¿qué quiere decir con todos, todos, todos? Entran todos y significa, y dice, vamos a ver. Todos, todos, todos significa todos, todos, todos. A ver, repítanlo, todos, todos, todos. Y los primeros, es decir, todos. Nadie está excluido, nadie está excluido. Solo el que quiere excluirse. Porque ya dijimos ayer que el amor no se impone. No puedes imponer a una persona, yo te ordeno que me quieras. Es gratuito. Se excluye al que quiere excluirse él, la persona que quiere excluirse. No arrastramos a las personas. Pero de entrada, todos están llamados, todos. El amor es universal, el Señor Cristo muere por todos. Entonces a ellos estamos llamados a presentar y ofrecer la misericordia y el amor del Padre. No puede haber nada peor que un cristiano comunique odio, rechazo y dureza de corazón. Y tercero, testimonio de comunión. Todos somos discípulos misioneros. Por eso, dice el documento final número 31, el concepto de comunión expresa la sustancia profunda del misterio y de la misión de la Iglesia. Ser todos uno, ser comunión. Todos, ir
ampliando. En cuanto al fin de la acción misionera, se orienta, dice el documento final, a una doble dirección. Primero, lo que llamamos de primera evangelización y nueva evangelización, es decir, el anuncio del Evangelio, y también lo que se llama la plantatio ecclesiae, la edificación de nuevas iglesias, en la línea de las iglesias particulares que encarnen el Evangelio en las diferentes realidades culturales. Hemos hablado de las diócesis, hemos hablado de las parroquias, es decir, comunidades realmente en las que se viva el Evangelio y que den testimonio de él. Segundo, propuestas y actitudes. El documento final, número 11, expresa la conciencia de que la llamada a la misión es al mismo tiempo, atentos, es al mismo tiempo una llamada a la conversión, volvemos a lo que decíamos ayer, de cada iglesia local y de la iglesia en su conjunto, el número 11. Conversión de la iglesia local y de la iglesia en su conjunto. Ahí llamamos la conversión a Cristo, que nos lleva en esa doble dirección, conversión a la santidad y la conversión relacional como comunidad cristiana. ¿A qué nos impulsa el Espíritu en esta tarea evangelizadora? Hacer actual la gracia de Pentecostés. Se nos ha hablado de la cultura de Pentecostés. Hacer realidad la Pentecostés en el mundo. Vemos que el Espíritu Santo viene a la comunidad, aquí a primera comunidad, a primitiva comunidad, que tiene dos características. A ver, nosotros no rezamos, a ver, Señor, envíanos tu Espíritu, ven, que nos envíe el Espíritu. Y no nos envía el Espíritu, porque no estamos capacitados, estamos bloqueados. Estamos bloqueados. Hemos puesto unos cerrojos en las puertas de nuestro corazón y no. Dos características tiene el Pentecostés, la comunidad de los discípulos, de los apóstoles. Primera, están reunidos, unidos juntos, con miedos, sin entender nada, pero hay comunidad. En nosotros hay comunidad, verdadera comunidad en mi parroquia, verdadera comunidad en mi grupo, verdadera comunidad. Es una verdadera comunidad cristiana, hay comunidad. Y segundo, estaban en oración. Ayer hemos hablado de la oración. ¿Cómo nos cuesta hacer oración? ¿Cómo nos cuesta la oración? La necesidad de la oración. Y el Espíritu Santo viene y renueva y abre las puertas, derriba en las ventanas y los saca a todos ellos y sin miedo ninguno. Hablamos antes de la alegría de evangelizar y a veces nos falta esa alegría de evangelizar. No porque sea un mandato, esto poco avanza lo que iba a decir, no es porque sea un mandato o esté mandado, sino porque no tengo otra cosa, es decir, me mueve desde dentro comunicar a Cristo. Aquellas bonitas parábolas de la moneda que encuentran, de la oveja perdida. Es decir, voy a comunicar la alegría de lo que hay en mi vida. No tengo necesidad de comunicar a Cristo, porque a lo mejor no es que no tenemos a Cristo, no nos hemos encontrado con Él, o es una referencia muy remota. Quien tiene a Cristo sale y no se frena ante nada, y supera las dificultades, y comunica entusiasmo, y acompaña. Entonces, hacer actual la gracia de Pentecostés, tener el coraje de salir a las calles del mundo, y hemos insistido mucho en esto, hay que salir, no hay que esperar a que vengan, hay que salir, y no que salga el otro, tú y yo, mi grupo, hay que salir. Hemos hablado de las periferias, hemos hablado de la tarea evangelizadora, hemos hablado del primer anuncio. ¿Vamos? ¿Qué estamos haciendo? Mi grupo, ¿cómo está evangelizando? ¿Ha salido? ¿Dónde está? ¿A qué periferias va? Yo, personalmente. O ya poco a poco, pues ya me voy creando mi hábitat que ya controlo, que ya sé, que no me muevan mucho de ahí, me esfuerzo. Hay que salir, todos nosotros. Tener el coraje de salir a las calles del mundo. Y también tener la capacidad de hacerse entender por todos los pueblos y todas las culturas. Hacerse entender. De ahí el testimonio de coherencia, por una parte. Si no, no es posible. Hablamos, pero como los fariseos. Haced lo que dicen, pero no lo que hacen. Qué tremendo. Es tremendo. El testimonio de coherencia, ser coherentes. Y al mismo tiempo también es una llamada a los lenguajes, a entender los contextos, a entender las culturas.
el lugar donde estamos. No es lo mismo una parroquia rural que una parroquia de ciudad. No es lo mismo una España que que Argentina. No es lo mismo Suiza que Birmania. Es decir, saber dónde estamos, encontrar las personas a las que nos dirigimos, los jóvenes o mayores. Es decir, leer los signos de los tiempos, abrirnos a las culturas, abrirnos a los contextos. En este sentido, me parece muy importante lo que dice el número 111, que es una llamada a la creatividad misionera. Dice así: además de aprovechar al máximo las estructuras todavía adecuadas, hay estructuras adecuadas, se requiere una creatividad misionera que explore nuevas formas de pastoral e identifique caminos concretos de atención. Y pide no descuidar las realidades rurales ni los lugares de marginación y de exclusión. Por eso debemos abrirnos a la creatividad misionera. Estamos insistiendo mucho, no es repetir rutinas, y por eso decía al principio que yo no puedo ofrecerles recetas, porque no es posible. A mí algunos me decían, no, ¿por qué en el documento final no es más concreto? ¿Por qué el documento final no es mucho más concreto? Porque no se puede, porque no puedo ofrecer recetas, porque no es lo mismo un continente que otro. Tenemos que hacer una enciclopedia. Entonces son principios básicos que sirven para todos. Puertas que se abren y a través de las cuales podemos transitar. Y luego cada uno de nosotros, cada uno de nuestros contextos, lo hacemos práctica, lo hacemos concreto. Buscamos el modo de llevarlo a cabo. Es una lectura creativa del documento final en el contexto en el que estamos. De eso se trata. Entonces hay que leer el documento final, léanlo. Bien. Entonces, el documento final insiste en que todos los ministerios están al servicio de la misión y que deben estar interconectados. Por eso, en el número 117 dice que hay que promover la iniciación cristiana, fundamentalmente, ofrecer apoyo y formación y apoyar el compromiso de muchas personas en su profesión concreta y en las actividades sociales, culturales y políticas. Y hace un llamamiento, en el número 117 también, un recuerdo de las pequeñas comunidades cristianas o comunidades eclesiales de base, que dice, pueden favorecer intensas relaciones de proximidad y reciprocidad, ofreciendo la oportunidad de vivir concretamente la sinodalidad. Es decir, antes se nos ha dicho, y estoy muy de acuerdo, redes de grupos pequeños. Yo creo que por ahí debemos ir caminando, y vivos. Redes de grupos pequeños y vivos, unas pequeñas comunidades pero interconectadas, porque enseguida decimos, una comunidad pequeña, un grupo pequeño, pero ya desconectado, cerrado, como una especie de burbuja. No, hermano, en interconexión. Nos hemos encontrado a veces, en alguna parroquia me comentaban, bien usted, qué bien lo de la sinodalidad, porque he conocido a los otros grupos que estaban en la parroquia. Y yo me quedaba asombrado. Hay parroquias en las que no se conocen los grupos. No están en conexión, cada uno, grupo de Biblia, grupo de jóvenes. No hay parroquia, hay pequeños grupos. Entonces es poner todo en pequeños grupos, trabajando en red, interconectados. Y aquí tenemos el ejemplo del Papa León, que dice, ya he dicho sobre sinodalidad, hay 3 discursos que invito a leerlos. El primero es la homilía en la vigilia de Pentecostés. El segundo es el discurso a la reunión de la Conferencia Episcopal Italiana. Y el tercero es el discurso que pronuncia al inicio, en la Asamblea de la Diócesis de Roma, al inicio del nuevo curso pastoral, que ha sido ahora en el mes de septiembre. Esos 3 discursos. Pues bien, el Papa León en este último discurso traza una serie de líneas y da 3 pautas que pueden servir para todos nosotros, para toda nuestra diócesis, para nuestros grupos que tenemos. El primero dice, atención a los sacramentos de iniciación cristiana. La iniciación en la vida cristiana es un proceso que debe estar integrado en los diversos aspectos de la existencia. ¿Qué significa esto? Primero, hay que capacitar gradualmente a las personas para una relación con el Señor. Por eso decimos grandes frases, ¿no? Hay que cuidar los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Qué significa esto? Hay que bajar a la práctica. Hay que capacitar a la gente, a las personas, para una relación con el Señor.
Decimos que la experiencia de Cristo siempre es fundamental para todos y cada uno de nosotros, para conocerle bien, la experiencia. Hay que hacer posible capacitar a las personas para una experiencia de Cristo. Segundo, dándoles confianza para escuchar la palabra. Tercero, deseos de practicar la oración. Y cuarto, deseos de trabajar en la caridad. Todo un programa para las parroquias y para nuestros grupos. Eso significa atención a los sacramentos de iniciación cristiana. Eso significa. Y entonces nos dice, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar y cuidar cuando sea necesario nuevas herramientas y lenguajes. Porque hemos insistido también mucho en esto, y los que me han precedido hoy también decían esto. A veces repetimos el siempre se ha hecho así, el siempre se ha hecho así y el siempre se ha hecho así. Y no sirve, no vale, no nos lleva a nada. Han pasado ya las épocas, no podemos vivir en los años 90 y no podemos vivir en el siglo XX. Nuevos instrumentos, nuevos lenguajes, nuevas herramientas. Segundo, dice el Papa, involucrando a las familias en el proceso, la importancia de la pastoral familiar. Hoy, ¿cómo nos dice eso? Es que las familias hoy están destruidas. Es que, hermano, hay que volver. La Iglesia es familia de Dios. Hay que involucrar a las familias y hay que cuidar muchísimo la pastoral familiar. Y tercero, buscando ir más allá de un enfoque escolástico de las catequesis. A ver, nuestra catequesis es conocimientos, es a la mente, a que sepan cosas. Sí, está bien que deben saber cosas, pero no solo. La catequesis debe tener un enfoque no solo escolástico, sino experiencial. A que no sabemos, entonces vamos a lo seguro. Lo seguro es repetirles las cositas, lo mismo, o entretener, a ver cómo se pueden entretener. No, hay que comunicar esa experiencia de Cristo. Esto es lo que nos decía. Y también el Papa en esto, en los sacramentos de iniciación, nos dice que hay que cuidar especialmente también la edad adulta. Es curioso cómo, hablando el otro día con los obispos franceses, me dicen que en Francia ha habido una explosión de bautismos de adultos. Mucha gente, muchos adultos se bautizan. Entonces hay que atender la catequesis de adultos, los bautismos de adultos, la inserción en la comunidad cristiana. Y a esto un paréntesis. Hay dos obispos italianos que hace poco dijeron, en sus diócesis, han eliminado los padrinos de bautismo. Eliminados. Dicen, ¿por qué es imposible? Es imposible. Se pide que estén bautizados, que sean creyentes, que no estén en situación irregular, que estén integrados en la Iglesia. No hay nadie. Muy pocos. Es decir, es un problema para los... Entonces, pues eliminados los sacramentos. Y uno dice, bueno, qué barbaridad, ¿no? Y eso, hablando también con otros obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, yo me atrevo a avanzar. Quizá los padrinos deben ser la comunidad cristiana en la que es bautizado esa persona. A veces hacemos el bautismo la familia, solo la familia, o como mucho 3 o 4 familias que vienen el primer domingo de mes o el cuarto domingo de mes y se bautizan en la parroquia 4 o 5, los que hay en el mes. Tenía que estar toda la comunidad cristiana, toda, y bautizarles en la comunidad cristiana, con la comunidad cristiana, que acoge a esa persona, a ese niño o a ese adulto. Y entonces esa comunidad cristiana es el ámbito que ayuda, que acompaña en la fe, Esos son los padrinos. Si no es una farsa todo, si no todo no sirve para nada. ¿Para qué? Hemos perdido el sentido comunitario. Se bautiza con la comunidad cristiana. A veces ni sabemos, ni nos importa, porque no hay comunidad. Esto es lo que nos dice el Papa León. Atención a los sacramentos de iniciación cristiana. Segundo, personalizar la pastoral de los jóvenes y de las familias. Apoyar a las familias sin sustituirlas, ofreciendo
herramientas para la búsqueda de fe, lo que decíamos antes. Una pastoral que no repite lo de siempre y que, por tanto, es capaz de impactar en el tejido social, especialmente al servicio de los más pobres y vulnerables. Y tercero, atención a la formación. Porque dice que nuestras comunidades cristianas, nuestro grupo, nuestra parroquia, y es una bonita imagen, deben convertirse en generativas, parroquia generativa, grupo generativa. Y da dos imágenes. Deben ser seno y corazón. Seno que inicia a las personas en la fe. Seno que produce la vida. Mi parroquia, mi grupo produce vida. Es seno donde, como el seno de la madre, donde se gesta la vida, ¿o no? Estamos más muertos y más secos que... seno. Y al mismo tiempo también corazón, que busca a quienes se han ido, a los que han abandonado, a los que no están, porque les quiero, voy a por ellos. Bonita, atención a la formación. Y todo esto, dice el Papa, realizado juntos, no como individuales aisladas, sino como grupo, como comunidad. Esta es la propuesta. Segundo, la parroquia. La parroquia como lugar privilegiado. Una de las principales articulaciones de la Iglesia local que nos ha legado la historia es la parroquia. El Papa Francisco, en su carta a los párrocos, afirma muy bonito: nunca llegaremos a ser iglesia sinodal misionera si las comunidades parroquiales no hacen de la participación de todos los bautizados su misión para anunciar juntos el Evangelio como rasgo característico de sus vidas. Y dice, si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la Iglesia. No esperemos que va de arriba abajo. Toda reforma, toda renovación, nunca jamás es de arriba abajo. Siempre es de abajo arriba. Siempre es de abajo. Tiene que empapar. Y es desde las parroquias, es desde las pequeñas comunidades, desde los grupos. Si no, no es posible. Si no, perdemos el tiempo. Se trata de aspectos a tener muy en cuenta. Por eso debemos tener en cuenta la urbanización, la diversidad y la movilidad que hay en las parroquias. Se trata, el sínodo insiste muchísimo, antes se ha referido a esto y la expresión es bien bonita, no se trata de parroquias de mantenimiento, parroquias de mantenimiento. No se puede perdurar cerrados, no es mantener lo que tenemos. Porque a veces, no, es que yo quisiera ser una parroquia misionera, pero somos tan pocos. En mi parroquia, sí, pero somos tan mayores. No, pero es que el párroco, es que los fieles, no son justificaciones falsas. Lo que estamos buscando es la seguridad para no movernos. No tenemos el espíritu, no nos impulsa el espíritu. Estamos muertos. La parroquia no puede ser nunca de mantenimiento, sino de vida, que genera vida. Siempre generando vida. Algunas propuestas y orientaciones. El Papa Francisco hace 3 recomendaciones que pueden inspirar el estilo y la vida y la acción de las parroquias, fundamentalmente de los pastores también. Vivir el carisma ministerial específico al servicio del pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Sacerdotes, o laicos, o religiosos, en el pueblo de Dios, al servicio del pueblo de Dios. ¿Cómo sirves al pueblo de Dios? Desde tu carisma, desde tu ministerio, desde la vocación a la que has sido llamado. No es para tener en el pañuelito el denario, la monedita, y luego decir, aquí está lo que me diste, aquí está, no he hecho nada. Ya saben lo que les pasó, no lo que le dice el Señor. Se nos han dado unos carismas para beneficio del pueblo de Dios, para vivirlo en el pueblo de Dios. Entonces, lo primero es esto, ¿cómo lo estamos viviendo? Al servicio, la dimensión de servicio. Segundo, aprender a practicar, dice el Papa Francisco, el arte del discernimiento comunitario. Oír qué nos dice el Señor. El Espíritu habla en el pueblo de Dios. Por eso decía antes, es una opción falsa el pastor que dice, yo me pongo en oración, que el Señor me ilumine y tomo las decisiones. No, hermano, no. Es un acto de egoísmo. Escucha a los demás. Escucha, el discernimiento es comunitario. Por eso deben funcionar los órganos de participación.
los órganos de consulta. El arte del discernimiento comunitario, en el grupo, escucharnos unos a otros. Y tercero, basar todo en el intercambio y la fraternidad, trabajar en red, en comunión. Por eso se pide, el sínodo pide, cuidar las estructuras externas, las estructuras intermedias, perdón. Por una parte, lo que es el presbiterio diocesano, el sentido de presbiterio, y también esas estructuras intermedias que son la provincia eclesiástica, las diócesis vecinas. Trabajando en las conferencias episcopales. Y por último, vamos a ver los sacramentos de iniciación a los que se hace referencia el documento final. Sobre todo los dos, la confirmación también, pero voy a referirme, por cuestión de tiempo, al bautismo y a la Eucaristía. Al bautismo y a la Eucaristía. El bautismo hemos dicho como sacramento fundamental. Es pues del bautismo de donde nace la Iglesia Sinodal Misionera, número 15. Por eso es importante recuperar la vivencia del bautismo, que nos une a Cristo, no voy a insistir en esto porque hablamos ya ayer, y nos une a Cristo y nos une a la comunidad cristiana, nos une a la Iglesia. San Agustín dirá que de esto se extraen dos consecuencias. La primera es que si no se participa en la Iglesia, no se puede decir que se conoce a Cristo, porque se implican mutuamente. Que nadie piense haber conocido a Cristo si no participa de su cuerpo, es decir, de la Iglesia, cuya unidad encarece el apóstol en el misterio del pan. Es el sermón 341 de San Agustín. Y segundo, la segunda conclusión es que el convertirse en cuerpo de Cristo, participar en Cristo, no es fruto de nuestros esfuerzos ascéticos, sino gracia de Dios. De ahí que no se trata del voluntarismo, ni tampoco de la pasividad, del quietismo, sino de la apertura a la gracia de Dios, colaborar con la gracia de Dios. Y el bautismo, evidentemente, no hay dignidad más alta, y en el bautismo nos iguala a todos por arriba, en la dignidad de los hijos de Dios. Ser todos hijos de Dios de distinta manera, siguiéndolo según distintas vocaciones, carismas y ministerios. Y de la Eucaristía, también decir, hemos hablado que no es una opción puntual encerrada en el momento de su celebración, sino que debe ser también expresión de la vida de la Iglesia. La Iglesia vive en comunidades eucarísticas, dirá Benedicto XVI con una expresión muy fuerte, porque la Iglesia es Eucaristía. La Iglesia es Eucaristía, bonita expresión. Es respuesta del mandato del Señor, haced esto en memoria mía. Y aquí simplemente recordar, asistimos a las Eucaristías con frecuencia. El año pasado, en las charlas, creo que fueron las de no sé si fueron las de Navidad, las de Adviento, las de Cuaresma, creo que fueron las de Adviento, el entonces predicador de la Casa Pontificia, que era el cardenal Cantalamessa, nos preguntó, a los que estábamos allá, ¿qué hace usted en el momento de la consagración? ¿Qué hace anteriormente? Pues a mí cuando me lo preguntaron la primera vez, pues bueno, yo intento hacer silencio y me uno al Cristo del cenáculo que dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, es como si estuviese yo allí presente. Y nos decía Cantalamessa, entonces ustedes prescinden de la resurrección. Ya estamos otra vez en el Cristo del cenáculo. Y la cruz de la resurrección es el Cristo pascual. Ustedes celebran el Cristo pascual. No hay otro Cristo que el Cristo resucitado, muerto y resucitado, pero resucitado. Y el Cristo resucitado es el Cristo unido a su Iglesia, cabeza y miembros en una unidad. Entonces dice, ustedes cuando consagren o cuando asistan en el momento de la consagración, no cierren los ojos ahí en una especie de intimismo. Miren a la gente, piensen, si no tienen pueblo, piensen en los problemas del mundo, en la gente con la que ustedes participarán, a los que se encontrarán con usted en el día. Y dígales, unido a Cristo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, la mía unida a la de Cristo, porque formo una unidad con Cristo. Esto es hacer esto en conmemoración mía. Todos debemos hacer esto. A mí me abrió
Eso es. No, el Cristo resucitado es el Cristo unido a su Iglesia. Dice, yo desde entonces, dice Cantar la Mesa, me di cuenta de esto, dejé de cerrar los ojos, dejé de pensar, y miro a la gente y les digo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es unida a la de Cristo, unida a Cristo, porque soy cuerpo de Cristo, porque estoy con Cristo. Esto es. Y, por último, el documento orientado a la misión, simplemente, brevísimamente, voy terminando en esto, la temática sinodal, ya hemos dicho, el documento final se orienta sobre todo a la misión, sobre todo en esta línea de oferta de salvación. Hacer posible, porque se han citado antes el texto de 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. O sea, nosotros que tenemos tanta tendencia a condenar y a mandar al infierno a todo el mundo, mira, muy claro lo voy a decir, Dios quiere que todos los hombres se salven, todos los seres se salven. Es decir, solo ofrece salvación, no condenación. ¿Queda claro? Dios no condena a nadie, solo ofrece salvación. Alguno de este obispo está diciendo herejías. ¿Es posible la condenación? Sí, pero por nuestra parte. Soy yo el que me condena rechazando al Señor. Claro que puedo condenarme. Porque es una oferta de amor. Es Dios que se ofrece. Solo ofrece la salvación. Solo. Pero yo puedo rechazarla. Yo puedo bloquearme. ¿Cómo la rechazo? Con las acciones que hago cada día. Con las acciones contrarias al amor. Con mi egoísmo. Entonces, claro que puedo condenarme. La posibilidad, claro que está ahí. Pero por mi parte. No por parte del Señor. Siempre el juicio es de salvación. No de condenación. Luego también, entonces, yo creo que esto debemos tener como pórtico. Y luego he hecho simplemente una referencia a la misión digital, cómo nos estamos abriéndonos, debemos abrirnos a este mundo. El documento final nos abre de la misión digital, la gente está en las redes, hay que utilizar lenguajes nuevos para llevar este buen anuncio, la buena noticia. Hay que darnos cuenta del mundo en el que vivimos. Los misioneros digitales, se pide a los obispos que cuiden esto en sus diócesis, que inviertan en la comunicación, que inviertan en las redes, que estén presentes. Hemos podido poner en conexión a miles de evangelizadores digitales, que ellos han llegado a millones de personas que no hubiéramos llegado con ellos. Entonces hay que apoyarlos y hay que formarlos. Es otra tarea que se nos indica. Y como conclusión, simplemente dos importantes aspectos. La primero es las periferias como opción sinodal. Ayer también hablamos de esto. Hay que privilegiar al que sufre, a los pobres, optar por ellos como opción evangélica. Esta es la vanguardia. A los que están en los márgenes, como prioridad. Hoy el Papa ha firmado su primera exhortación apostólica, que será publicada el día 9. El día 9 se titula con las dos primeras palabras, Dilexi te. Te amo, te amé. Te amé. Y trata sobre los pobres, sobre los pobres. Trata sobre los pobres. Hoy la ha firmado. El 9 se publicará, te amé, Dilexi te. Tratará sobre los pobres. Estaba ya preparándose en tiempos de Francisco, se ha dado toda una revisión, él la ha trabajado y hoy la ha firmado, el 9, va en esta línea, las periferias, los pobres. Y segundo, las diócesis como laboratorio de sinodalidad. El Papa León insiste mucho en esto, las diócesis deben ser laboratorio de sinodalidad. Una iglesia sinodal en misión necesita desarrollar un estilo que valore los dones de cada persona y entienda el rol del liderazgo como un ejercicio pacífico y armonioso, para que en la comunión inspirada por el Espíritu, el diálogo y las relaciones nos ayuden a superar las numerosas tentaciones de oposición o de aislamiento defensivo. Los problemas se superan como comunidad cristiana, como diócesis, como parroquia. Bien, el texto del Papa León, un texto del Papa León hermoso también, la promoción del celo apostólico en el pueblo de Dios sigue siendo un aspecto esencial de renovación de la Iglesia, tal como la concibió el Concilio Vaticano II, y es aún más urgente en nuestros días. Pues muchas gracias por todos los esfuerzos que van a llevar en esta línea.
Muy bien.